bienvenidos a este espacio de Cine Vida Real. Hoy vamos a hablar de la película Comer, Rezar y Amar. Esta película es dirigida por Ryan Murphy, es protagonizada por Julia Roberts y es protagonizada también por Javier Bardem. Esta película se trata de la autobiografía de Elizabeth Gilbert, es la escritora del libro Comer, Rezar y Amar. Es un libro que se los recomiendo. En realidad es en un momento en que ustedes se sientan como tristes, como bajos de nota. Es un libro que cuenta una historia muy muy bonita, como de transformación y de pronto encontrar cosas que de pronto uno tenía escondidas en su corazón y que la vida le fue dando poco a poco para de pronto como descubrir otro tipo de vida y otra forma de pensar a lo que uno pues ha venido caminando en su recorrido. Esta película no fue muy bien catalogada por los críticos. En realidad hablaron que la película lo que hacía era mostrar como diferentes partes del mundo y pues la historia pues que no era así tan profunda como lo que es el libro, pero en realidad la película tiene cosas muy muy buenas que rescatar, como por ejemplo la forma en cómo mostraban la parte de Italia, la parte de comer, donde a ti te dan como esos momentos de disfrutar una comida que uno simplemente está viendo y como reconocer ese gusto que ella le cogió a la comida estando en Italia, o de pronto la parte de la devoción en India y de pronto cómo fue descubriendo ese mundo de la meditación cuando uno es totalmente occidental y no ha tenido nunca un acercamiento con eso. Y pues la parte de Bali también mostrar esos paisajes espectaculares, el momento que generaba ese lugar como de tranquilidad y de paz. Entonces es importante ver cómo esa parte que la película tuvo en la parte cinematográfica. También la iluminación es muy importante. Esta película, si ustedes la ven, tiene siempre un halo dorado todo el tiempo. Y en realidad pienso que ha sido pues con todo un objetivo y una meta de mostrar de que estás haciendo un camino hacia algo más grande, hacia algo que te haga brillar y de pronto ser ese ser divino que en realidad eres. La película se trata precisamente de Elizabeth Gilbert. Es una escritora que lo tenía todo y de un momento a otro lo pierde por una decisión que toma cuando decide divorciarse, porque en realidad ella ya no es feliz donde está. Pierde su matrimonio, su carrera queda como truncada, pierde todo su dinero y entonces decide pedirle a la editorial que si le deja pasar un año en 3 lugares donde ella ha querido vivir o estar o visitar toda su vida, que son Italia, India y Bali. Y en ese momento, durante ese momento, ella hace esas 3 cosas: comer, rezar y amar. Y es un camino de redescubrimiento. Pero bueno, no les voy a contar toda la película, véansela, es muy bonita. Para las personas que les gusta el libro, para mí leer el libro me pareció como comerme un dulce. Cada vez que lo leía sentía como un placer rico. Entonces se la recomiendo. Pero las cosas que yo vi dentro de la película, los aprendizajes que vi dentro de la película, son 3 específicamente. Hay una parte donde ella está muy, muy triste porque se siente culpable por la tristeza de su esposo y la tristeza que generó al decidir divorciarse cuando él la amaba y ella ya no. Y eso en ella ha calado mucho y pues la pone triste y la pone muy muy mal. En la parte de India, ella se hace amiga de un norteamericano también ahí en India y esa persona le hace ver que a pesar de que su esposo está sufriendo y que todo lo que está pasando, lo primero que ella tiene que hacer, porque ella está esperando que su esposo la perdone, su ex esposo la perdone, pero lo que le dice él a ella es que ella debe perdonarse primero. Y en realidad es así, o sea, digamos que quien se da más duro en la vida es uno mismo. De pronto el otro ya está feliz y uno sufriendo todavía, y es importante uno como mirar a ver qué tanta responsabilidad tuvo en eso. Y si uno se pone a ver, en realidad no tuvo mucha, porque normalmente la vida le puso a él, digamos al ex esposo, a una esposa como yo, para que él tuviera su aprendizaje. Entonces ahí no hay culpabilidades, no hay culpables, sino simplemente aprendizajes. Entonces cuando yo me encargo de mí misma, me encargo de mi dolor, de mi tristeza, y dejo al otro que se encargue de su dolor y de su tristeza, estoy respetando su aprendizaje y estoy realizando el mío.
Ahí en este momento yo no soy culpable, ni él tampoco es culpable de lo que yo estoy viviendo. Entonces es importante. Pero en la película le piden que haga un ejercicio que me parece muy bonito y que uno puede realizar durante su vida, porque es que no solamente uno cree que le hace daño al esposo, sino a muchas personas. Hay veces uno dice, es que por mi culpa pasó algo. Cuando uno se siente así, cuando piensa en la persona, o de pronto cuando hay una persona en dificultad y uno se pone la carga de esa persona, es importante hacer ese ejercicio que piden ahí en la película, que es piensa en ella, envíale amor, envíale luz y déjalo ir. Cuando uno hace eso, ya hizo todo por esa persona. Entonces les recomiendo hacer eso. Digamos, si ustedes sienten que alguien está sufriendo y sufren por esa persona, envíenle luz, mándenle amor y déjenlo ir, porque la vida se va a encargar de que la persona salga y surja de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y si te está pasando a ti, envíate luz y envíate amor. Eso es importante. Otra de las cosas que dice en la película es que hay que reconocer que en la vida todas las personas que pasan a nuestro alrededor son maestros. Esas personas que alguna vez nos hicieron la vida imposible, triste, bueno, incluso también los que nos hicieron felices, vinieron a enseñarnos algo. En la parte de terapia, lo que uno muchas veces hace es, si está repitiendo alguna situación, lo que hace es tratar de averiguar cuál es el aprendizaje, qué tengo que aprender de esa situación. Cuando lo averiguo, lo que hago es completar el aprendizaje, y cuando lo completo, libero a las personas que son mis maestros. Libero a todas las personas que vinieron a enseñarme a valorarme, a ser feliz, las libero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya aprendí. Entonces ya no necesito ese tipo de personas en mi vida. Eso es importante. Y lo otro, digamos que en la película, y como que eso fue un fenómeno, pues cuando la gente leyó el libro o vio la película, pues decidieron irse a recorrer el mundo y a tratar de encontrar la realización y la paz en otras partes. Ella probablemente tuvo que hacer ese viaje para que eso ocurriera, y además tenía los medios y tenía la editorial que podía hacer todo eso, pero finalmente hay que entender que todo ese viaje lo puede hacer uno en donde está, y no hay necesidad de alejarse ni de irse, porque en realidad pues el aprendizaje lo vas a tener en Bali, lo vas a tener en Colombia, lo vas a tener en cualquier parte. Entonces no hay necesidad de irse, pero lo que sí hay que hacer es que hay que pedirle a la vida que te mande aprendizajes amorosos. Digamos, si tú tienes una creencia en la que sientes que la letra con sangre entra, que solamente puedes aprender si sufres, pues es posible que te envíen muchas cosas para que tú tengas ese sufrimiento y aprendas. Pero de ahora en adelante deberíamos pedir todo el tiempo aprendizajes amorosos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque somos seres divinos y que podemos pedir todo lo que queramos y se puede cumplir. Entonces esa es el tercer aprendizaje que veo en esta película. Podemos hacerlo todas las mañanas cuando recemos, cualquier momento. Podemos hablar con nuestro ser creador, Dios, o Buda, o cualquiera que tengan en su alma y en su corazón, y pedirle que todos los aprendizajes que lleguen a nuestra vida sean amorosos. Y nada, esto es Cine y Vida Real. Espero que les haya gustado este espacio y seguimos hablando más adelante. Váyanse a ver la película.